Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Este es el pastor evangelista y apologista el cristiano evangélico Eduardo Gutiérrez. Y hoy voy a tener un debate sobre el tema del purgatorio con el apologista católico, el cual creo que es teólogo Max Roper. Entonces, vamos a estar debatiendo sobre el tema del purgatorio de la siguiente manera y con el siguiente esquema. Bueno, primeramente vamos a tener un minuto de presentación cada uno, luego entonces un tiempo de 25 minutos cada uno, luego un tiempo de 10 minutos cada uno, luego un tiempo de 5 minutos cada uno y al final cerramos con la despedida de un minuto pues cada uno, cada cual usa los tiempos como le convenga y para exponer pues como mejor lo desee. Entonces ahora voy a darle paso a Max para que él se presente. Es importante, Max, que mientras estemos haciendo el debate, cuando yo esté exponiendo, tú apagues el micrófono y cuando yo estoy exponiendo, yo lo apago para evitar ruidos exteriores que nos confundan. Sí, no, yo no estoy usando un micrófono, sino lo que estoy usando es sí, okay, audífonos de estos, sí. Ok, es lo mismo. Vas a tu pantalla de teléfono en el Google Hangout y arriba le haces clic y vas a ver el icono de un micrófono y apagas el audio tuyo para yo no escuchar el audio tuyo. Sí, o alguna que para que no entre interrupción o algo así, estoy estático. Exacto, bueno, ya puedes comenzar tu minuto de presentación. Gracias, amigos que nos ven a través de las pantallas de su computadora. Les habla Max Roper, servidor de todos ustedes. El tema que vamos a debatir hoy es muy importante, es sobre el purgatorio. Y voy a estar exponiendo la base sobre el purgatorio, que el purgatorio es realmente real y existe. Así que va a ser un debate muy intenso, muy interesante. Gracias, Pastor, por haberme invitado a su canal de YouTube. Adelante, Eduardo. Ok, recuerda apagar el audio ahora. Bueno, bendiciones. Para los que no me conozcan, soy el pastor evangelista y apologista cristiano evangélico Eduardo Gutiérrez. Si quieren buscar más información sobre mí, pueden ir a mi canal de YouTube donde se está haciendo oficialmente este debate y pueden ir también a mi página de internet reflexionesdelpastor.com. Como ya dijimos, se va a hacer un debate acerca del purgatorio. Entonces vamos yo darle tiempo a Max para que comience su exposición de 25 minutos. Bueno, ya puedes comenzar, Max. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de la postura oficial de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Voy a leerles el numeral 1030. Les diré qué es lo que dice la Santa Iglesia Católica sobre el purgatorio. Dice así: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe, la doctrina del purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, año 1304, y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, la enseñanza oficial de la Iglesia Católica acerca del purgatorio es que después de la muerte, si una persona muere con pecados leves, muere en gracia de Dios, pero con pecados, lo que llamamos veniales, esta persona no puede entrar al cielo inmediatamente. ¿Por qué no puede entrar al cielo?
porque aunque esté segura de su eterna salvación, nada puede entrar al cielo manchado. Les voy a dar un ejemplo. Si hay una persona que es muy buena, una persona prácticamente que es santa, una persona virtuosa que hace el bien, y esta persona pasa por, pongámoslo así, por un mercado y se roba una fruta, una naranja, tiene dinero para pagar esa naranja, pero se la roba y se la come. Y vamos a suponer que esa persona padece del corazón, y en ese instante le da un ataque cardíaco y se muere. No podemos pensar que esa persona va a ir al infierno por robarse una fruta. Cometió un pecado porque la Biblia dice, no robarás. Las cosas buenas que esa persona hizo, eh, no pueden, este acto de robarse algo no puede borrar las cosas buenas que esa persona hizo. Entonces Dios no va a mandar a nadie al infierno por eso. Sobre todo si esta persona murió, pero no tuvo tiempo de arrepentirse porque en el momento que se robó esta fruta le dio un ataque cardíaco. Pero tampoco esa persona puede ir al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ir al cielo? Porque tiene una mancha en su alma, murió con un pecado. Y mientras tenga ese pecado, no puede entrar a la gloria. Tiene que ser purificado de ese pecado que cometió. Y por eso es el purgatorio. El purgatorio no es un lugar, es un estado, es una condición del alma en la que la persona se purifica de las faltas veniales que cometió aquí en la tierra. Hay muchas personas que pertenecen a denominaciones protestantes, las cuales dicen que la Iglesia Católica inventó el purgatorio en el Concilio de Florencia y o en el Concilio de Letrán, pero eso es completamente equivocado, porque hay pruebas, y yo las voy a dar, de que la práctica y la fe y la creencia de que existe una vida ultraterrena, de que existe un estado o condición transitorio donde las personas purgan sus faltas, ha sido creído desde siempre, desde los albores mismos de la cristiandad. Ahora vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer un libro que los hermanos separados, los evangélicos, rechazan, consideran que no es un libro inspirado por Dios, pero que es un libro canónico, que forma parte del canon de las Escrituras, que nos habla claramente acerca del purgatorio y de la oración por los muertos. Vamos a leer el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo del 43 y 45. Dice así: Después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente les aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Ahora bien, el libro de Macabeos fue escrito más o menos alrededor hacia el año 250 a.C. Ahora bien, aquí no vamos a discutir la canonicidad de este libro, porque los católicos lo consideramos palabra de Dios, los hermanos separados, los evangélicos o los protestantes, lo consideran un libro apócrifo. Pero independientemente que sea un libro inspirado o no, el punto es que el libro de Macabeos nos da una referencia histórica de que los judíos antes de Jesucristo ya creían en la oración a los muertos y creían en la existencia de un estado o una condición espiritual transitoria en la cual las personas eran purificadas de sus pecados. Tanto evangélicos como católicos sabemos que existen libros apócrifos, los cuales la Iglesia Católica no acepta como inspirados por Dios, tampoco los evangélicos, como son, por ejemplo, el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio de María Magdalena, José el Carpintero. Esos libros no se pueden tomar como base doctrinal, sin embargo, pueden servirnos como referencia histórica, como una referencia histórica para darnos cuenta qué costumbres o qué creencias tenían los cristianos de esa época. Entonces, no es un argumento válido que los evangélicos rechacen el libro de Macabeos diciendo que no es inspirado por Dios, porque independientemente que sea inspirado o no por Dios, es un libro que nos da referencias históricas sobre lo que creían los judíos. De modo que la creencia en el purgatorio no es un invento de la Iglesia Católica. Tiene más de 2000 años, más de 2250 años prácticamente, porque es una creencia que viene de los judíos. No fue inventada por un papa, no nació en un concilio. Lo que hace la Iglesia en los concilios es ratificar una verdad de fe, la cual siempre se ha creído. Los cristianos siempre han creído en el purgatorio y ha sido una enseñanza que siempre ha estado presente en la Iglesia primitiva.
Ahora vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo de 31 al 33. Es muy importante que las personas que están viendo este debate, escriban, tanto los católicos como evangélicos, escriban estas citas bíblicas, son muy importantes. La Biblia no habla explícitamente del purgatorio. Sin embargo, sí habla de él de forma implícita. Muchas personas dicen, el purgatorio no existe porque no existe la palabra purgatorio en la Biblia. Bueno, la palabra pecado original no existe en la Biblia. Sin embargo, los evangélicos, muchos de ellos creen en el pecado original. La palabra pecado original no está en la Biblia, pero creemos en él. Muchos evangélicos creen en la encarnación. En ninguna parte de la Biblia está la palabra encarnación. Y creen en la encarnación de Cristo. En ninguna parte de la Biblia está escrita la palabra Biblia. Sin embargo, creemos en la Biblia y la usamos. En ninguna parte de la Biblia está la palabra Trinidad. Sin embargo, los evangélicos, o muchos de ellos, creen en la Santísima Trinidad. Entonces, estas palabras como Trinidad, encarnación, pecado original, Biblia, purgatorio, son términos modernos que se usan para hablar de una verdad de fe, la cual se encuentra en las escrituras. En este caso del purgatorio se encuentra de forma implícita en las Sagradas Escrituras, pero más adelante les voy a dar otras pruebas de que la existencia del purgatorio. Vamos adelante con Mateo capítulo 12, versículo de 31 al 33. Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en este mundo presente ni en el venidero. Cuando Jesucristo dice que el que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado en este mundo ni en el venidero, cuando dice en el mundo venidero se refiere cuando uno se muera. Está diciendo indirectamente, de forma implícita, que hay pecados que en esta vida se perdonan y hay pecados que en la otra vida, que en esta vida se perdonan y pecados que en la otra vida también se perdonan. Aquel que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Jesucristo nos dice indirectamente que en la otra vida hay pecados. Si hay pecados que no se perdonan, hay pecados que sí se perdonan. Los pecados que sí se perdonan en la otra vida, ¿dónde se perdonan? No se perdonan en el cielo, porque al cielo no puede entrar nada manchado. No se perdonan en el infierno, porque el que está en el infierno está condenado. Entonces, se perdonan en un estado, porque el purgatorio está definido como un estado o condición, no como un lugar. Donde estamos ahorita, este es un lugar que podemos ver, podemos palpar, podemos describir. El purgatorio no es un lugar. Le podemos llamar lugar, pero realmente, desde el punto de vista teológico, no es un lugar. Es un estado, una condición. Al igual que el cielo no es un lugar. El infierno tampoco es un lugar. El infierno es el estado de condenación, el cielo es el estado de dicha máxima, el purgatorio es un estado. Entonces, si en la otra vida hay pecados que sí se perdonan, esos pecados que sí se perdonan en el purgatorio, en ese estado transitorio, que no es ni el cielo ni el infierno. Entonces, aquí se habla del purgatorio de una forma implícita, porque en la Biblia hay verdades explícitas y hay verdades implícitas. Sigo adelante. Juan capítulo 5, versículo del 28 al 29, Evangelio de San Juan, escriban esto, muy importante. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Aquí habla del purgatorio y quizás ustedes puedan decir, pero ¿cómo puede ser posible que Max Rupert diga que ahí habla del purgatorio? Pero ¿cómo puede ser? Habla del purgatorio y les voy a explicar por qué. Fíjense bien lo que yo acabo de leer. Pongan mucha atención. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida y los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que hay personas que están muertas en estos momentos, que tienen la vida eterna asegurada. O sea, van a ir al cielo, tienen asegurada la vida eterna, pero no están gozando de la vida eterna en estos momentos. No están viendo la visión beatífica de Dios. Esas personas van a resucitar en el día del juicio, cuando Jesucristo venga con todos sus ángeles, y ahí van a ir al cielo, a la vida eterna. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida. ¿De qué vida está hablando de Jesucristo? La vida eterna. Si esos muertos de los que habla Jesús en Juan capítulo 5, versículo del 28 al 29, van a resucitar para tener vida,
Eso significa que esas personas están muertas, pero ya tienen la vida eterna asegurada, pero no están gozando de esa vida eterna. Van a esperar al juicio final para ser resucitadas y recibir esa vida eterna. Entonces, estas personas que ya están muertas, de las que habla Jesús, las cuales van a resucitar para tener vida, ¿dónde están esas personas? Obviamente no están en el cielo, porque no han resucitado para recibir su recompensa. Entonces, si esas personas no están muertas y no están en el cielo y tienen la vida eterna asegurada, están en un estado de espera, en un estado transitorio. Ese es el purgatorio. No es necesario que aquí diga la palabra purgatorio, porque como yo les dije, la Iglesia Católica usa el término purgatorio para hablar precisamente de este estado intermedio, que no es ni el cielo ni el infierno. Y este lugar intermedio, ese lugar transitorio, lugar entre comillas, porque no son lugares, es un estado, condición, es el estado o transitorio en el cual se encuentran las personas de las que Jesús habla en Juan capítulo 5, versículo del 28 al 29. Ahora vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 18 al 20. Dice así Pedro: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la vez muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Fíjense bien en lo que acaban de escuchar. Aquí dice que cuando Cristo murió, cuando Jesús murió, Él fue a la región de los muertos y fue a predicarle a los muertos. Eso significa muchas cosas. Significa que los muertos no están inconscientes, como creen muchos hermanos evangélicos, que dicen que cuando uno se muere, uno está inconsciente, y citan el libro de Eclesiastés, porque el libro de Eclesiastés dice que cuando una persona se muere no sabe lo que es, no está como inconsciente, algo así. Una persona que se muere no está consciente de lo que sucede en el planeta Tierra, porque ya murió, pero está consciente de lo que sucede en su entorno. Entonces aquí dice, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, que Cristo, después de que murió, fue y le predicó a los espíritus que estaban encarcelados, y especifica que esos espíritus habían sido desobedientes en el tiempo de Moisés. Fíjense algo muy importante. Si Cristo le fue a predicar a esos espíritus, ¿dónde fue Cristo a predicarles? Esos espíritus obviamente no estaban condenados, porque Cristo no fue al infierno, al lugar de los condenados. Tampoco esos espíritus estaban en el cielo, porque Cristo no había resucitado todavía. Entonces, si esos espíritus, por razones obvias, no estaban en el infierno y no estaban en el cielo, ¿dónde estaban? Porque tienen que estar en alguna parte, porque solo Dios es omnipresente, solo Dios está en todas partes. Entonces, estos espíritus estaban en un estado o en un estado transitorio, en una condición espiritual. Ahora bien, dice que Cristo fue y les predicó. ¿Qué significa esto? Cuando un predicador le predica algo a una comunidad, ¿con qué propósito lo hace? Lo hace para que las personas que lo están escuchando reciban un beneficio de esa predicación, reciban un beneficio. De lo contrario, ¿para qué les va a predicar? Ahora bien, si Cristo, después de que murió, le predicó a esos espíritus tuvieron que haber obtenido un beneficio de esa predicación. De lo contrario, ¿para qué Jesús le va a predicar a personas que están muertas? ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús al predicarles tuvo misericordia de ellos, tuvo misericordia. Y sabemos que cuando Dios tiene misericordia de nosotros, Dios nos perdona. Cristo descendió a la región de los muertos para mostrar su misericordia hacia esas personas que habían existido hace más de 1000 años en la época de Moisés, las cuales habían muerto, habían pecado. Pero Dios tuvo misericordia de ellas, porque si no hubiera tenido misericordia de ellas, Cristo no hubiera ido a predicarles. Entonces Jesús fue a predicarles y esa predicación les mostró su misericordia. Cristo tuvo misericordia de ellos, y al tener misericordia de ellos significa que perdonó sus pecados. Estos espíritus fueron purificados por esta predicación que Cristo les dio cuando Cristo murió. Ellos estaban en el purgatorio, fueron perdonados.
Ahora bien, Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Dice así: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar a los que habían sido degollados por haber proclamado el mensaje de Dios y haber sido fieles a su testimonio. Decían con fuerte voz: soberano, santo y fiel, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra muerte? Entonces se les dieron ropas blancas y se les dijo que descansaran aún por un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos que en el servicio a Dios tenían que ser muertos como ellos. Un punto muy importante acá. ¿Recuerdan ustedes cuando San Pablo dijo, por un lado, no sé qué hacer, por un lado quisiera morir para estar con Cristo, pero por otra parte, el hecho que yo esté acá les es de más beneficio a ustedes? San Pablo sabía que si él moría, él iba a ir directamente al cielo, porque él dijo, quisiera morir para estar con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En la gloria. Sabemos que cuando Pablo murió, en base a ese testimonio que está en la Biblia, cuando San Pablo murió, fue directamente al cielo. No fue al purgatorio, fue directamente al cielo. ¿Por qué? Porque él no tenía nada que purgar. En el caso de Elías subió directamente al cielo. En el caso de Enoch, subió directamente al cielo. En caso de la Virgen María subió directamente al cielo. Creo que nadie duda que Moisés está en el cielo gozando de Dios en estos momentos. Pero esos muertos, esos espíritus que estaban muertos, esas personas que estaban muertas, las cuales San Juan vio en Apocalipsis capítulo 6, versículo de 9 al 11, pónganse a pensar una cosa. ¿Por qué esos espíritus que Juan vio, por qué no estaban en el cielo? ¿Por qué cuando murieron no fueron directamente al cielo, como San Pablo? Porque si esas personas, a pesar de que eran buenas, si no hubieran tenido un pecado o no tuvieran, o si no hubieran tenido algo que purificarse, esas personas hubieran ido directamente al cielo cuando murieran, de la misma forma que San Pablo fue al cielo, o la misma forma de que Elías fue al cielo, Enoch. Pero estos espíritus ya tenían la vida eterna asegurada, porque se les dijo, esperen un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus hermanos que, igual que ustedes, tenían que morir. Entonces, estos espíritus se les dio ropas blancas. Esto no debemos de tomarlo en sentido literal. El color blanco es sinónimo de pureza. O sea, Dios nos purifica. Dios nos purifica, nos da nuevas vestiduras, purifica nuestra alma. Entonces, el color blanco es sinónimo de la purificación. Estos espíritus tenían que ser purificados para entrar al cielo. De lo contrario, no se les hubiera dicho que tienen que esperar un poco de tiempo. ¿Por qué si alguien muere sin ningún pecado, por qué tiene que esperar? Va al cielo directamente, como San Pablo, pero ellos no fueron al cielo directamente. Entonces, esos espíritus no estaban en el cielo, gozando de la vida eterna. No tenían la visión beatífica de Dios. Por razones obvias, no estaban en el infierno en lugar de los condenados. Entonces, ¿dónde estaban? Si no estaban en el cielo y no estaban en el infierno, ¿dónde estaban? Estaban en un lugar, entre comillas, en un estado transitorio. Ese estado transitorio donde se encontraban esos espíritus, al igual que los espíritus a los que Jesús le predicó, ese estado transitorio es lo que la Iglesia Católica denomina el purgatorio. Ahora bien, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, dice así: pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Qué nos dice, qué nos dice San Juan en el Apocalipsis? Nada manchado puede entrar al cielo, nada manchado. Por eso vuelvo a recordarles lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículos 28 al 20. Los que unos resucitarán para tener vida y otros para ser condenados. Los que van a resucitar para tener vida eterna ya tienen la vida eterna asegurada. Ya la tienen asegurada. Están muertos, pero tienen la vida eterna asegurada. Pero cuando esas personas murieron, no fueron al cielo directamente. Van a ir al cielo una vez que resuciten. Entonces, si esas personas que están muertas, de las que Jesús habla en Juan capítulo 5, de versículos 28 al 29, van a esperar hasta el juicio final para recibir esa recompensa eterna, quiere decir que estos espíritus, mientras sigan muertos, están aguardando en un estado de transitorio y de espera.
y es lo que la Iglesia Católica le llama el purgatorio. Como yo les dije, no existe la palabra purgatorio en la Biblia, pero la palabra purgatorio se usa para designar este estado transitorio. Ahora vamos a Primera de Corintios. Tomen nota de esta pasaje bíblico que le estoy dando. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Dice lo siguiente. Pero el trabajo, dice San Pablo, pero el trabajo de cada uno se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Cuando San Pablo habla del fuego, no está hablando del fuego del infierno, no está hablando de eso, sino de un fuego purificador. ¿Cómo sabemos que es un fuego purificador? Porque dice que si su trabajo no fue bueno, su trabajo lo perderá, pero él mismo se va a salvar. Él mismo se va a salvar. Entonces está hablando de un fuego purificador. En la Biblia la palabra fuego es usada no solamente en sentido literal, sino en sentido simbólico, para hablar de algo que se purifica, que se transforma. El fuego, por ejemplo, hay canciones que dicen el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo viene sobre mí. O sea, que el Espíritu Santo me purifica, llena mi alma, llena mi ser, me transforma, limpia, ese fuego que limpia el alma de los pecados, de todos los pecados y de toda la inmundicia de nuestro ser. Entonces, el fuego en la Biblia es un símbolo de pureza, un símbolo de santidad, de limpieza. Es como el agua, también el agua también simboliza la limpieza del alma de nuestros pecados. Entonces, el fuego es usado aquí en este sentido simbólico, no en sentido literal, porque dice que el trabajo de cada quien será puesto a prueba. Entonces, como ya les dije, no hay la Santa Biblia, la Biblia habla del purgatorio no explícitamente, sino implícitamente. Entonces hay personas que quieren ver que diga el purgatorio. Nunca van a ver esa palabra. No es necesario que esté escrita la palabra purgatorio para demostrarles yo que existe el purgatorio, que es una verdad bíblica, la cual está en las Sagradas Escrituras de forma implícita. Se las acabo de explicar. Como tampoco es necesario que esté escrito en la Biblia pecado original para que creamos que existe el pecado original. Como tampoco es necesario que esté escrito la palabra encarnación en la Biblia porque no está. Y nuestros hermanos separados creen en la encarnación. Bueno, con esto termino esta parte de mi participación por ahora. Voy a pasarles al pastor Eduardo Gutiérrez. Él va a platicar sobre ese tema y después vuelvo con ustedes. Eduardo. Eduardo, no lo estoy escuchando. Ok, ya encendí. Por favor, apágame el audio antes de yo comenzar con mi tiempo, para asegurarme de que tienes el audio apagado. ¿Ya está? Un momento. Ok. Bueno, voy a empezar mi tiempo a partir de ahora. Bueno, gloria sea al Señor. Bueno, primeramente lo primero que voy a exponer son las claras contradicciones de esta doctrina, la cual pues se refuta a ella misma. La primera contradicción que tiene la Iglesia Católica en esto es que si es un lugar o un estado, porque la Iglesia Católica en su jerarquía, vamos a decir así, o su catecismo dice que es un estado, pero los testimonios patrísticos y de cristianos más antiguos que usa para apoyar el purgatorio, entonces ellos dicen que es un lugar. Por ejemplo, una supuesta revelación de Santa Perpetua en el siglo III dice: yo vi a Dinócrates saliendo de un lugar sombrío donde también estaban otras personas y él estaba seco y muy sediento. San Nicolás de Tolentino dijo que en una visión un fraile le visitó y le dijo: yo soy tu hermano fray peregrino, hace largo tiempo que sufro grandes penas en el purgatorio,
una llanura inmensa cubierta de innumerables almas. Es decir, que por una parte dicen que es un estado, pero por la otra dicen que es un lugar. ¿En qué quedamos? Ahora, hay que entender que esto se pone mejor cuando entendemos que aunque sea un estado, esas almas que están en un estado tienen que estar en un lugar. Por ejemplo, supongamos que esta tapa plástica de un polvo que tengo aquí es un pedazo de hielo. Y yo le digo, ok, ¿esto es un lugar o un estado del agua? Bueno, eso es el agua en estado sólido. Sí, pero esa agua en estado sólido está en un lugar. Es decir, está en mi mano, está aquí en esta habitación, en esta oficina, está en un lugar. Ahora, la más grande de las contradicciones en esta doctrina del purgatorio es que la Iglesia Católica dice que las almas sin ser purificadas no pueden entrar al cielo, mas ellos las entran al cielo sin purificarlas a través de una simple indulgencia o de un escapulario. Inclusive creen, según lo que dijo San Pedro Damiano, que él tuvo una revelación que la Virgen María sacaba cada año del purgatorio 200,000 almas, es decir, almas que no están purificadas. Ahora, si ellos dicen, no, es que es una gracia externa a ellos, bueno, entonces la purificación no es necesaria. Y están diciendo que la gracia de Cristo, que no es suficiente para hacer que un cristiano entre al cielo, es menos que una simple indulgencia o un simple escapulario o la supuesta gracia de la Virgen María. Así que, mi amado oponente, tienen este debate que explicar un poco cómo es que almas sin ser purificadas pueden entrar al purgatorio si ellos dicen que no pueden entrar. ¿A dónde se origina esta doctrina? Bien, esta doctrina se origina en la mitología griega, específicamente en la filosofía de Platón, el cual en su libro Fedon habla claramente del purgatorio, la necesidad de que las almas se purifiquen. Luego, dentro del cristianismo, las iglesias, por ejemplo, de Alejandría y del norte de África acogieron esta doctrina, como Clemente de Alejandría, Cipriano de Cartago, San Agustín. Y finalmente es aprobado como dogma en Florencia en el 1439. Ahora, vamos a entender que la Biblia no trae referencia directa ninguna sobre el purgatorio. Hablar del purgatorio en la Biblia es simplemente hablar de analogías que no tienen sustento. Y la explicación está en juzgar cuán importante es el destino después de la muerte para un ser humano. El ser humano deja de vivir los supuestos deleites de la carne con tal de tener una mejor suerte, vamos a decir así, después de la muerte, ir a un mejor lugar. Por esta razón no hay nada más importante para el ser humano que conocer qué va a pasar después de que ya hayamos muerto. ¿Cómo alguien en su pleno raciocinio puede creer que Dios dedicó capítulos enteros a hablar de cosas como, por ejemplo, la prosperidad económica en el libro de Proverbios y se olvidó hablar claramente del purgatorio? Ahora, lo contrario ocurre con el tema del infierno, el cual sí está claramente especificado en la Biblia. No hay que usar analogías ni versos que no tienen nada que ver para pues decir que eso tiene que ver con el purgatorio. ¿Por qué razón? La razón es simple. El infierno es real y el purgatorio no lo es. Ahora, mi amado oponente dice que la Biblia sí habla del purgatorio. Bueno, solo hemos visto alegorías que no pueden ser probadas y analogías que tampoco pueden ser probadas, pero de todas maneras vamos a refutarla. Bueno, primeramente él habló de 1 de Pedro 3:19 sobre los espíritus encarcelados. Primeramente hay que entender aquí que si estaban encarcelados estaban en un lugar, no un estado. Ahora, segundo, estos espíritus no se estaban purificando, así que no hay forma de enlazar este lugar o este estado con el purgatorio. Inclusive la Biblia habla en el libro de Judas de ángeles que también están encarcelados. Así que Dios tiene prisiones pues para espíritu, es simplemente así. Ahora, estas prisiones no son áreas de purificación, así que no hay manera de mezclar esto con el purgatorio. Ahora, también él expuso Mateo capítulo 12, el siglo venidero. Mi amado oponente dice que la Biblia habla de pecados que no serán perdonados ni en este siglo ni en el venidero, así que por ende significa que en la muerte habrá pecados que sí se van a perdonar.
Bueno, esto es una interpretación errada de este texto y probaré esto. Vayamos por paso. Número uno, bueno, vamos a entender qué significa los pecados que no serán perdonados en el siglo venidero. Bien, si el siglo venidero es el purgatorio, entonces hay personas que jamás saldrán del purgatorio, porque la Biblia dice que hay pecados que no se perdonarán ni en el siglo venidero. Así que si un católico por alguna casualidad blasfema contra el Espíritu Santo, pues jamás saldrá del purgatorio, estará ahí por las edades, no saldrá jamás. No saldrá, sino que está en un proceso de purificación constante. Si el purgatorio es un lugar de purificación, entonces es absurdo pensar que irán ahí personas que no se pueden purificar. Ahora, si mi amado oponente alega que Jesús habla del infierno, en cuanto a los que cometían este pecado, esto sería un argumento que no se sostiene porque ningún pecado es perdonado en el infierno. Así que no tendría sentido en decir que un pecado no sería perdonado en el infierno porque ningún pecado es perdonado en el infierno. Por lo tanto, este argumento no se sostiene a pesar que la Iglesia Católica tanto lo esgrime. A la número 2, vamos a explicarle al pueblo católico qué significa siglo venidero. Primeramente veamos cuál es este siglo o mundo o edad para después entender cuál es el otro. Sin duda Jesús se refería a la vida. Entonces, por consiguiente, el siglo, mundo, vida o edad, según la versión que estemos leyendo, ¿cuándo ocurrirá? Cuando ocurra la otra vida, es decir, después de la resurrección. Vamos a entender que muchos hombres tendrán lo que podemos llamar una segunda oportunidad después de la resurrección. Y esto ocurrirá durante el milenio. Estudiemos esto rápidamente. En Apocalipsis 21, del 17 al 21, dice que al comienzo del milenio estaremos 3 grupos de personas. Los que hayamos regresado con Jesús, los creyentes que sobrevivieron a la gran tribulación y los incrédulos que también sobrevivieron. Al principio del milenio, es un tiempo donde los hijos de Dios resucitados y sobrevivientes reinarán sobre los impíos. Pero al final del milenio, nuevamente el diablo es soltado y los hombres volverán a pecar. Apocalipsis 26 al 8 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, ojo con esto, a engañar las naciones que están en los 4 puntos de la tierra. Es decir, los seres humanos tendrán que volver a ser fieles a Cristo porque el diablo los saldrá a engañar y ellos también en ese tiempo van a necesitar pues arrepentirse. Ahora, esto excluye a los que resucitaron en la primera resurrección. Por eso el verso 6 dice que estos son muy bienaventurados. Es decir, en resumen, lo que significa este pasaje es que el que cometa el pecado contra el Espíritu Santo en esta vida no va a resucitar. Y si en caso de que pasase por vida, es decir, pasase vivo la resurrección y llegase al próximo siglo, después de la resurrección, tampoco va a recibir perdón. Por lo tanto, está condenado eternamente. No hay ningún sustento que diga que el siglo venidero es la muerte o es el purgatorio, porque eso no tendría un mundo venidero, como mismo la versión que leyó Max Roper. Mundo venidero, no hay manera de enlazar el mundo venidero con la muerte. No hay manera, y mucho menos una muerte todavía sin completa santificación. Así que aquí simplemente está hablando de esta vida y del siglo venidero que comenzará luego de la resurrección, luego que los muertos resuciten. Ahora vamos, bendito sea el Señor, al argumento de Segunda de Macabeos. Dice el verso 40, y es un verso muy importante: pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, cosas que la ley no permite que los judíos tengan. Primeramente, no podía existir un purgatorio en ese tiempo porque nadie podía pasar del lugar de tormento, es decir, del Hades al seno de Abraham, y esto Jesús lo dejó claro en el relato del rico y Lázaro. Así que no había una razón para orar supuestamente por los muertos en el Antiguo Testamento, por lo que Jesús dijo que nadie podía pasar de un lado
hacia otra. Ahora, segundo y más importante, el pecado que habían cometido estos hombres no era el pecado venial que habla la Iglesia Católica, que un pecadillo que no te quedó por purificar, no. Era el pecado de idolatría, que es el peor de los pecados. Ahora me gustaría que en su próxima intervención mi amado oponente teólogo católico explicara si la Iglesia Católica cree que un idólatra puede ser purificado en el purgatorio. Es decir, alguien que adore a dioses extraños puede ser purificado en el purgatorio. Bueno, también habló del argumento del fuego purificador, 1 Corintios 3. Dice el 13, la obra de cada uno será manifiesta, el fuego, por el fuego será revelada y la obra de cada cual se probará. Y bueno, verso 15, aunque así como por fuego, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Vamos a entender que la obra de cada cristiano, dice que la obra de cada cristiano será probada con el fuego. Así que si esto fuera el purgatorio, quiere decir que todos los cristianos sin excepción tenemos que ir al purgatorio a que nuestras obras sean probadas. Y uno, bueno, son salvos rápidamente y otros ahí como por fuego. Bueno, eso quisiera decir que aún el apóstol Pablo tuvo que ir al purgatorio, porque en el verso 6, Pablo habla específicamente que está hablando del mismo. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El hecho de que el fuego probara la obra de cada uno, y lo dice, ¿verdad? Lo dice específicamente, dice en el verso 13, la obra de cada uno, no de los tibios, no, la obra de cada uno. El hecho de que el fuego probara la obra de cada uno deja claro que cada cristiano, incluso los mártires, los mismos apóstoles, tuvieron que pasar por el purgatorio. Pero lo más importante es que esta prueba no ocurre después de la muerte, sino el día del juicio. En el verso 13 dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día, pongan atención, el día, y no hay manera de enlazar el día con la muerte o con el purgatorio, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La frase, porque el día la probará, no hay manera de emparentarla con el purgatorio o la muerte, pues esta frase se refiere al día del Señor. Dice la Escritura, Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Romanos 13, 11 al 12, y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño. Vamos al 13, al 12, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Es decir, el día es pues la revelación del juicio de Dios, donde todas las cosas van a ser probadas y puestas de manifiesto, Amén. Entonces, ahora, leí un católico que decía, trataba de reforzar este argumento, diciendo que se juzgan las obras, pero también se juzga a la persona por separado. Bueno, es decir, el que dice, si en caso de que mi amado oponente diga esto, es claro que olvida que por las obras seremos juzgados. Así que cuando se prueban las obras, no solo las obras son las que se están probando, sino también nosotros juntamente con ellas. Además, esto estaría diciendo que hay dos purgatorios o dos fuegos, uno para las obras y otro para las personas. Es decir, entonces las obras van a un lugar a probarse y nosotros vamos a otro lugar. Y eso sería idear otro purgatorio más. Por otro lado, mi argumento en este caso sigue siendo que Pablo dice que la obra de cada uno, no solo de los que hayan pues actuado no consecuentemente, la obra de cada uno será probada por el fuego. Y si hay una prueba para los justos y una prueba para los que murieron con pecados entonces veniales, bueno, se estaría entonces inventando otra teología más, que dentro del pueblo de Dios hay dos juicios. Un juicio a los que van perfectos y un juicio, vamos a decir así, no un juicio, sino una prueba, un juicio sobre las obras, sobre los que van medianos. Eso no hay argumento en la Biblia con respecto a eso. Así que nadie se salvaría entonces de ir al purgatorio. Ahora, la Biblia habla claramente en contra del purgatorio. Hebreos capítulo 10, verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, y la palabra perfecto aquí es importante, para los
para siempre, también es muy importante, es algo que no varía, para siempre los santificados. Vamos a entender que la Biblia habla en presente y no en futuro o en presente continuado. Es decir, no habla, hizo perfecto los que se están santificando. Eso es para evitar el argumento que diga no, que la santificación no es un proceso y termina, por ejemplo, en el purgatorio. No, la Biblia no habla en ninguna manera, en ninguna forma de un presente continuado o de un futuro. Ahora, hay dos tipos de santificación, es importante entender esto. Y la primera santificación es aquella que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, la cual quitó el acta de decreto que había en nuestra contra, es decir, lo que hace que nosotros podamos tener comunión con Dios. Nadie que no sea santo puede tener comunión con Dios, porque la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Ahora, la Escritura dice, ¿verdad?, que nosotros debemos, aún si somos perfectos, perfeccionarnos más todavía. Es decir, ese es el proceso que tiene el cristiano de ser cada día más agradable a Dios. Pero la Escritura dice claramente que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Es decir, mientras vivamos, cuando muramos, si retenemos esa promesa, por supuesto. Si retenemos esa promesa en nuestras manos y retenemos la fe, no hay manera de que eso cambie y que después nos diga, no es que no eres perfecto, hay que pasarte un poco por el tostador. Eso no tiene sustento. Ahora, de todas maneras, este pasaje se sustenta también en Hebreos 12, 22, 23. Dice, sino que habéis oído acerca del monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, el Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, Dios a nuestros espíritus, los espíritus de los justos, y no somos justos por nuestra propia justicia, porque es un don de Dios, somos justos por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Dice la Escritura que nuestros espíritus han sido hechos perfectos. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es un fruto que da la salvación, no es algo que nosotros logramos, porque no es el árbol nosotros, el árbol es la salvación. Es decir, Dios nos hizo perfectos y esa perfección va a dar frutos de santificación. 1 Corintios 1:30 dice, porque por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, Dios nos ha hecho a nosotros por medio de Cristo santificación. 1 Corintios 6:11 dice, y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, es algo que está en presente siempre. La Biblia jamás habla de que nosotros seremos santificados. Ya hemos sido santificados. Gloria sea al Señor. Es decir, como ven, la Biblia dice que ya hemos sido santificados, no es un evento futuro, así que esto refuta la supuesta santificación futura. Ahora, Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, no es que nosotros nos vamos a santificar cuando nos pasen por el purgatorio o alguien nos canonice. Es que ya somos santos, pero hay un mandamiento de Dios a seguir santificando porque así agradamos a Dios. Es decir, que aunque ya somos santos, el mandamiento de Dios en esta vida continuar santificándonos. Y es algo que no ocurre en la muerte. El error en cuanto a significa santo, en el término es kadosh, que significa separado. Es decir, como seres sociales debemos de estar separados cada día del mundo, pero como seres espirituales ya hemos sido lavados y comprados. Y ese es el problema. No se puede confundir la santificación espiritual. Recordemos que la carne queda en este mundo. Cuando muramos, no va ni a purgatorio, ni al cielo, ni al infierno. Ahora, como seres sociales, cada día tenemos que ser más kadosh, es decir, más separados para Dios, vivir más lejos del mundo.
Pero desde el día que creímos, hemos sido justificados y hemos sido santificados, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos, ojo, ojo con esto, para siempre. Ahora vamos un poco de patrística. Dijo San Cipriano: cuando se haya salido de aquí, no hay ya lugar para la penitencia, ni la satisfacción tiene ningún efecto. Así que el infierno, el purgatorio, que es, según la doctrina católica, es algo que es penitencia. Se guarda penitencia y en el fuego para que se purifique. San Cipriano refuta esto. A Frates dijo: cuando Abraham dijo al rico, hay un gran abismo entre vosotros y nosotros y vosotros, ni vendrán de vosotros acá ni de vosotros allá, a vosotros, muestra que después de la muerte no habrá ninguna penitencia. Él dijo también, a Frates dijo, que no hay penitencia después de la muerte. ¿Amén? Ahora, entonces las almas que no están purificadas porque aún están en el purgatorio, también dicen los católicos que pueden hacer milagros. Por ejemplo, Beata Sor Ana de los Ángeles dijo que una vez había mucha hambre en el orfanato, en el convento, y le dijo, vamos a ver, ok, un día tenían hambre en comer, la santa le dijo que le trajera un breviario para rezar juntas a las almas del purgatorio. Cuenta esa supuesta revelación católica que se presentó un joven de buen aspecto que les traía panes y quesos, harina y mantequilla. Y ella dijo: ¿no te he dicho que las almas mandarían de comer? Es decir, miren cuánta contradicción. Unas almas que están en un estado y supuestamente no están en un lugar, supuestamente no están purificadas, entonces también hacen milagros. Entonces, esto es una doctrina que tiene una cantidad de contradicciones que no tendríamos ni para cuándo acabar, ni para cuándo acabar. Ahora, de todas, la que más me impacta es el doble discurso de la Iglesia Católica, que dice que no existe manera de que un alma pueda entrar impura al cielo, pero luego entonces con una indulgencia entras. Como un papel, una indulgencia, va a ser lo que no hizo la sangre de Cristo. ¿Cómo es eso? Bendito sea el Señor. ¿Cómo entonces, si nadie puede entrar impuro al cielo, María llega y recoge 200,000 almas del purgatorio y se las lleva al cielo? Ojo, esas almas no están purificadas. Simplemente es un favor que ella hace. Pero entonces, si a través del favor de María se puede entrar al cielo, mi amigo católico, ¿cuánto más a través del favor de Jesucristo? ¿Cuánto más a través del favor de Dios, que no escatimonia a su propio Hijo? ¿Cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Entonces, yo no le veo ningún sustento a esta doctrina y realmente no la tiene. Bueno, ya se me acabó mi tiempo, me quedan unos segundos nada más y entonces le voy a dar paso a Max, que ahora tiene 10 minutos. No, no se oye. Ponle tu micrófono, algo pasó ahí. No, no se oye. Ok, espérate un momento para que te salgas y vuelvas a entrar, ¿ok? Ok. Yo te envío la invitación ahora mismo, no te preocupes. Un momentico, le voy a enviar la invitación. Ok, ya te la envié, Max. Así que espero que ahora sí puedas entrar bien.
Bueno, esperando que entre. Ya. Ok, habla a ver. Sí, ¿puede escuchar ahora, Eduardo? Yo lo escucho a usted claramente. Ok. Yo lo escucho. Sí, sí, ahora sí te escucho. Algo pasaba que Sí, no. sí, yo lo escucho a usted claramente. Ok, perfecto. Entonces es tu tiempo ahora, 10 minutos. Bueno, empieza ahora. Bueno, lástima porque 10 minutos es muy poco tiempo para refutar todo lo que dijo, pero voy a tratar de hacerlo más rápidamente posible. Usted habló del purgatorio, que unos dicen que es un lugar, otros dicen que es un estado. Ahora bien, la Iglesia Católica dice oficialmente que es un estado. La Iglesia Católica es clara en el catecismo, y yo lo leí en el numeral, es un estado, una condición del alma. Ahora bien, cuando muchas veces se habla del purgatorio, se habla como un lugar, porque no se está dando una definición teológica del purgatorio. Muchas veces, los evangélicos, los católicos hemos dicho, oh, hay que ir al cielo, que es un bello lugar, el cielo debe ser un lugar hermoso, pero si hacemos una interpretación teológica, no es un lugar, es un estado. Entonces, la declaración oficial de la iglesia es que es un estado, así que no es una contradicción, le podemos llamar lugar, pero si vamos a dar una explicación teológica, obviamente tenemos que llamarlo estado o condición. Eso es lo que usa la Iglesia Católica. Así que no hay ninguna contradicción en esto. Otra cosa para refutar a mi oponente es que habló de las indulgencias, eh, los escapularios. En primer lugar, lo que salva realmente es la fe. Si nosotros tenemos fe en Dios y le pedimos a Dios por una persona que ha fallecido y se lo pedimos con fe, Dios va a tener misericordia de esta persona. ¿Por qué? De la misma forma que Dios tuvo misericordia de esas almas que habían pecado en el tiempo de Moisés. Si Jesucristo no hubiera tenido misericordia de esos espíritus, Jesucristo cuando él murió no hubiera ido a predicarles. La Biblia dice que Jesucristo fue y les predicó a esos espíritus que habían sido desobedientes en el tiempo de Moisés. Si Jesús les predicó, significa que Dios tiene misericordia de los muertos. Entonces, mi oponente está negando la misericordia de Dios, está negando que Dios tenga misericordia de los muertos, y Jesucristo la tuvo, porque si no lo hubiera tenido, no le hubiera predicado a estos espíritus, los cuales habían sido desobedientes. Ok, también mi oponente habló de la gracia de Cristo y la suficiencia. La Iglesia Católica jamás ha negado que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El purgatorio no contradice esto, y les voy a decir por qué. Porque si una persona, si un espíritu se purifica en el purgatorio, se purifica en virtud del mismo sacrificio de Cristo. El purgatorio no es un reemplazo de Cristo, porque muchos evangélicos dicen, bueno, los católicos al poner esta doctrina del purgatorio están diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. No, están equivocados. El sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una persona muere, no en pecado mortal, sino en pecado leve, en pecado venial, esa persona no puede entrar al cielo inmediatamente porque nada entra manchado al cielo. Por eso le puse el ejemplo de la persona que se robó una fruta. Ha sido una persona prácticamente santa toda su vida, pero se robó una fruta y le dio un ataque cardíaco y se murió. No tuvo tiempo en ese momento de arrepentirse porque le dio un ataque. Entonces Dios no va a mandar a alguien al infierno por esta falta que cometió. Pero esa persona no puede ir al cielo porque murió con esta falta. Entonces tiene que ser purificada. Entonces, ¿quién es el que purifica a este espíritu? Es el mismo Cristo, porque la salvación de Cristo trasciende más allá de esta vida. Cristo murió por los vivos y también por los muertos. ¿Por qué muertos murió Jesucristo? Por esos mismos espíritus a los que fue Él y les predicó una vez que Cristo murió. También murió por ellos. Entonces, la gracia de Dios y el amor de Dios trasciende esta vida, porque Jesucristo dice, para Dios todos están vivos, para Dios no hay nadie muerto, para Dios todos están vivos. Entonces, el amor y la misericordia de Dios trasciende esta vida y llega hasta la muerte. Por eso Cristo tuvo misericordia de esos espíritus. Y si tuvo misericordia de esos espíritus a los cuales le predicó la palabra cuando Él murió, significa que ellos recibieron el perdón. De lo contrario, ¿cuál es el propósito de que Cristo le va a predicar a un espíritu que ya está condenado? Cristo no le va a predicar a un espíritu que ya está condenado. Se condenó, se condenó. Él le predicó a estos espíritus para purificarlos de la falta que habían cometido ellos cuando murieron en la época de Noé.
porque dice la Biblia que esos espíritus habían sido desobedientes. Entonces Cristo fue para rescatar a esos espíritus, para ofrecerles su misericordia y su perdón. Ahora bien, Eduardo también habló de Platón. En primer lugar, es completamente equivocado la aseveración que está haciendo el pastor Gutiérrez cuando dice que Cipriano, el santo Cipriano, San Cipriano, tomó sus creencias de Platón. En primer lugar, no hay ninguna prueba histórica de que los santos padres de la iglesia hayan tomado de Platón la doctrina del purgatorio. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice el libro de Macabeos? Que nos habla de la oración por los muertos. También la tomó el libro de Macabeos esta creencia de Platón. Son suposiciones que está haciendo Eduardo Gutiérrez, suposiciones, no hay ninguna prueba. Ahora bien, los padres de la iglesia, ¿quiénes fueron los padres de la iglesia? Fueron escritores, en su mayoría. Fueron escritores eclesiásticos y obispos que junto con cuyo conjunto de doctrina es un testimonio de la fe y de la ortodoxia de la iglesia primitiva. Los padres de la iglesia nos hablan del purgatorio de forma clara y muchos de ellos fueron discípulos de los apóstoles y muchos de ellos murieron mártires. Dice Tertuliano, que fue un escritor y obispo, uno de los teólogos más grandes que ha tenido la iglesia. Dice así: ¿qué alegoría del Señor? Es extremadamente clara y simple en su significado. Tengan cuidado, no sea que como un transgresor de su contrato delante de Dios el juez, y para que este juez no libere sobre ti su ángel, que ejecute la sentencia, te envíe a la prisión del infierno. Cuando habla del infierno no está hablando del sitio de los condenados, sino de la región de los muertos. De la prisión del infierno, de lo que no hay salida, de la que no hay salida hasta que incluso el más pequeño de tus delitos sea pagado en el periodo antes de la resurrección. Aquí Tertuliano nos está hablando de un estado transitorio, donde la persona se tiene que purificar de sus faltas. Continúa Tertuliano. La fiel viuda ora por el alma de su esposo y suplica por él en el reposo interino y en la participación de la primera resurrección, y ofrece oraciones en el aniversario de su muerte. Esta es una prueba, evidencia histórica documentada de que los primeros padres creían en la oración a los muertos, y si creían en la oración de los muertos también creían que existía un estado de purificación donde esos muertos eran purificados de sus faltas. Dice Orígenes de Alejandría, que fue discípulo de Clemente de Alejandría, uno de los pilares de la teología cristiana: si alguien parte de esta vida con faltas ligeras, es condenado al fuego que arrasa con todos los materiales combustibles y prepara el alma para el reino de Dios, donde nada impuro puede entrar. La persona que no ve aquí el purgatorio tiene que estar ciega, porque aquí es completamente claro y explícito que cuando una persona muere con faltas ligeras, nos referimos a los pecados veniales, pasa por un fuego purificador. Ahora bien, como nos queda poco tiempo, vamos a leer otro santo. San Cirilo de Jerusalén, que nació en el año 313 y murió en el año 386. Dice San Cirilo: mencionamos también a los santos padres y obispos que han entrado ya en el sueño, y para hacerlo siempre, perdón, a todos los que de entre nosotros han entrado ya en el sueño, porque nosotros creemos que será de gran beneficio para las almas, por quienes pedimos cuando el más santo y solemne sacrificio es ofrecido. O en otra parte nos dice San Cirilo de Jerusalén: nosotros presentamos súplicas a Dios por los difuntos, aunque sean pecadores. Ahora, va a decir también Eduardo Gutiérrez que San Cirilo de Jerusalén tomó esta enseñanza del purgatorio de Platón, del filósofo Platón. Son más de 12 padres de la iglesia que hablan del purgatorio. No puedo leerlos todos por el tiempo, porque son muchos. Gregorio de Niza, San Basilio el Grande, San Ambrosio de Milán, San Juan Crisóstomo, San Agustín. San Agustín nos habla del purgatorio también. ¿Quién más tenemos acá? Epifanio de Salamina nos habla de un fuego purificador. Efraín de Siria nos habla también del purgatorio. Entonces, son muchos padres de la iglesia. Entonces, tenemos que pensar a quién le vamos a creer. Le vamos a creer a los padres de la iglesia, los cuales muchos de ellos fueron discípulos de los discípulos de los apóstoles,
y cuyo testimonio muestra que los cristianos de la iglesia primitiva creían en un estado transitorio en el que las personas se purificaban, o vamos a creerle a los pastores evangélicos que van a negar esta verdad? Entonces, ¿a quién ustedes le van a creer? Ahora, hay pruebas también arqueológicas de que los primeros cristianos de la iglesia primitiva le oraban a los muertos. Hay pruebas arqueológicas. Y me queda un minutito. Evidencia arqueológica. En las catacumbas o cementerios de los primeros cristianos hay aún esculpidas muchas oraciones primitivas, lo que demuestra que los cristianos de los primeros siglos ya oraban por sus muertos. Inscripciones que están, por ejemplo, en las catacumbas de Priscila, de Calisto, que hay varias catacumbas en Italia, donde hay inscripciones, hay epitafios. ¿Qué son los epitafios? Inscripciones en los ataúdes de cristianos que habían muerto en el siglo I, en el siglo II, oraciones donde se les pide a Dios que rescate esa alma, que la purifique. Entonces es una prueba arqueológica de que la creencia en la oración por los muertos es una creencia que estaba íntimamente arraigada en las costumbres y en las creencias de los cristianos de la iglesia primitiva. Entonces, pruebas históricas, pruebas bíblicas, les acabo de dar, y también arqueológicas, sobre los hallazgos que han hecho los arqueólogos. Bueno, termino aquí con mi tiempo. Creo que me pasé. Adelante, Eduardo. Adelante. Ok, déjame resetear el tiempo. Sí, sí. Ok, apágame el audio ahora, porque si no lo tengo que apagar yo desde aquí, entonces después... Tengo un poquito problemita yo acá, déjeme ver. Solamente vea la pantalla arriba de tu teléfono y hazle clic a la pantalla y te va a aparecer unos iconos con un micrófono. Mi celular está, pero pésimo. Bueno, trata de ver si puede. A ver, habla. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ok, no hables nada, por favor. Es decir, ni muevas hojas ni nada, porque todo entonces se va a escuchar en el video. Ok, entonces voy a comenzar yo mi tiempo, un momentico. Ok, empiezo desde ahora. Bien, bueno, él habló, bueno, ahí se escucha cuando mueves eso. Espera un momento, voy a parar el tiempo. Yo te voy a poner mute aquí, lo que tal vez tendrás que volver a entrar cuando... Un momento. Ok, ahora sí no te voy a escuchar. Bien, voy a empezar mi tiempo ahora. Bueno, vamos a estar refutando algunas cosas. Bueno, él dice que la doctrina de la Iglesia Católica dice que es un estado, pero que se le puede llamar lugar y no es una contradicción. Dice que el cielo también es un estado y no es un lugar. Bueno, no hay sustento bíblico ninguno para pensar que el cielo es un estado, porque si no, entonces Dios no está en ningún lado. Y Pablo no fue llevado a ningún lado porque él fue llevado al tercer cielo. Así que de ninguna manera se sustenta de que el cielo es un lugar. Por lo tanto, sí existe una contradicción, porque los supuestos santos de la Iglesia Católica dieron el purgatorio como un lugar, no estado. Ahora, cuando él habló también de las indulgencias, él comparó a lo que yo estaba hablando con la salvación y dijo que no, que nadie piensa que por las indulgencias se salva, porque la salvación, aquí nunca yo hablé de salvación, sino de purificación. La doctrina católica, no estaba yo en pantalla, la doctrina católica dice que al cielo no se puede entrar sin purificación. Ya estas personas son salvas, así que no hablo absolutamente nada de salvación. Pero luego entonces, con una indulgencia van y la sacan. Así que la incongruencia está en que almas sin terminar su purificación entran al cielo. Nadie habló de salvación. Ahora, cuando él habla de los espíritus, hay que entender que los espíritus jamás habían escuchado de Cristo. Nunca habían escuchado de Cristo. Y no sé si él sabe, debe saberlo, que la Biblia dice que realmente la condenación del mundo no es no conocer al Señor, sino literalmente que el Señor vino y no le recibieron. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, Jesucristo fue
a los que nunca la habían rechazado simplemente. Así que no hay manera de mezclar esto con el purgatorio. No la hay. Inclusive muchos de los hombres que estaban ahí eran súper impíos. Ahora, él dice que yo no tengo, que yo dije que pues estos padres de la iglesia creyeron esto de Platón. No, yo no dije eso. Yo lo que dije fue que el inicio, el origen de esta doctrina fue la mitología griega en la filosofía de Platón y luego entonces penetró en el cristianismo en la escuela de Alejandría y el norte de África, que fueron los que él mencionó, la gente de Cartago y la gente de Alejandría. Además, la iglesia misma católica confiesa que Agustín era sumamente platónico, es decir, sumamente seguidor de Platón, él mismo lo confesaba que era admirador de él. Bueno, él habla, entonces puso algunos padres de la iglesia, pero yo tan solo me voy a detener en San Cirilo porque fue el único que él dio que realmente apoya a la iglesia católica, vamos a decir así, entre comillas, porque, por ejemplo, Tertuliano y Orígenes es considerado por la iglesia católica como herejes. Así que esos testimonios no son válidos para un católico, porque el católico solo cree en la tradición de hombres supuestamente santos que tienen comunión con la iglesia católica. Ahora, él tiene que acordarse de algo y recuerden que yo di citas patrísticas en contra del purgatorio. Ahora, él da citas patrísticas a favor del purgatorio. ¿A quién le creemos? Como él dice. Bien, vamos a creerle, aunque sea una vez, al Concilio de Trento. El Concilio de Trento dictaminó lo que se llama el unánime consensus patrum, es decir, el consenso unánime de los padres de la iglesia. Si los padres de la iglesia no tienen un consenso unánime sobre algo, no se puede dar como una doctrina fiel de Dios. No se puede. Así que si él pone padres a favor y yo pongo padres en contra, es decir, él no gana ese argumento. ¿Por qué? Porque el Concilio de Trento especifica que tiene que haber un consenso en cuanto a la declaración de los padres para ellos ser tomados en cuenta como una doctrina de Dios, es decir, como una doctrina de Dios. Bueno, volviendo al tema, no ha podido mi amigo católico, pues, explicar primeramente por qué razón la Iglesia Católica puede sacar personas del purgatorio sin estar purificada. No hablo de salvación. Y esto es un argumento que es literalmente irrefutable. Él no ha podido explicar por qué razón la Iglesia Católica se sustenta en el mismo catecismo en Macabeos, y Macabeo habla de idólatras, personas que adoraban a otros dioses. ¿Pueden entrar adoradores de otros dioses al purgatorio? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el mismo argumento contradice a la misma Iglesia Católica que dice que son los que mueren en amistad con Dios? Y el que muere en idolatría con ídolos debajo de su ropa, ese no muere de ninguna manera, bendito sea el Señor, en amistad con Dios. Entonces vimos primeramente que los espíritus encarcelados no tienen nada que ver con el purgatorio. Vimos que él puso los que hicieron el bien, Juan 5:29, y hay que entender que esto no se puede mezclar con el purgatorio. ¿Por qué razón? Porque dice que lo que hicieron en lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No dice de ninguna manera los que hicieron lo bueno pasarán al cielo. Está hablando de una resurrección a esta vida, no de un paso del purgatorio al cielo. Y si no estuviera diciendo que las personas resucitan del purgatorio aquí abajo. No, las personas las que resucitan son las que van a estar ya en el cielo. Por lo tanto, este argumento es completamente pues apartado de lo que es la doctrina del purgatorio. No tiene ni pie ni cabeza. Ya expliqué lo del siglo venidero, que es imposible que algún pecado se perdone en el infierno, y en caso de que en el purgatorio un pecado no se perdona, pues la gente se queda ahí para siempre. Así que pobres católicos, si se quedan ahí. Bueno, yo creo que todo está más que claro. El último denario tampoco se puede ver como un argumento,
porque esta es una parábola muy sencilla de entender para los apóstoles. Cuando era algo escatológico, siempre los apóstoles tenían problemas para entenderlo y Jesucristo le explicaba bien. Jesucristo estaba hablando tan solo de pues, la necesidad de que el prójimo tenga paz con los demás. El argumento del fuego también fue refutado porque la obra de cada uno será probada, por lo tanto todos tuviéramos que ir al purgatorio, inclusive los más santos y canonizados, inclusive los apóstoles y hasta María. Bueno, María, tal vez los católicos dijeran que no porque no tiene pecado, pero todos los demás, incluyendo los apóstoles, tuvieran que ir. Entonces yo no he visto ni un solo argumento que realmente directamente apoya al purgatorio en cuanto a lo que ha expuesto mi amigo católico Max Roper en este debate. Todos han sido analogías y analogías que no pueden ser sustentadas. Más la Biblia sí tiene versos que sustentan claramente que el creyente es santificado para siempre. Hebreos 10:14, Hebreos 12:22 al 23, Romanos 6:22, Primera de Corintios 1:30, Primera de Corintios 6:11. Por lo tanto, también quedó refutado el tema patrístico porque él no puede ir en contra de la misma doctrina de la Iglesia Católica. Y el Concilio Sacrosanto, como le dicen, de Trento, dictaminó que para confiar en alegatos de los padres de la Iglesia tiene que haber lo que se llama un consenso unánime, lo cual de ninguna manera existe en este caso. No creo que haya algún otro argumento para yo refutarle, que al menos que yo me recuerde, dejando claro, bendito sea el Señor, que las personas que estuvieron que están supuestamente presas y que Jesucristo les predicó, jamás escucharon de Cristo, así que no tienen la misma connotación del purgatorio y no se estaban purificando, así que es una analogía sin sentido comparar una cosa con la otra. Bueno, me faltan unos segundos y yo le voy a dar entonces los 5 minutos que quedan a Max para que él exponga. Espérate, a ver, vamos a ver si logramos tener audio y si no. Ok, mira, a ver, expone el audio tuyo. Max. Bueno, algo pasó con Max, no está en línea, pero no está en la cámara. A lo mejor fue a hacer algo. No sé qué habrá ido a hacer. Bueno, vamos a esperarlo. Mientras tanto, voy a ver ahí cómo está el chat. Bueno, bendiciones a mis amados hermanos del chat, aquí esperando por Max, que al parecer fue a hacer algo. Gloria sea al Señor. No sé si, porque él está en línea, lo vemos aquí en línea, está en línea, pero no, pues no está. No está, gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, de todas maneras vamos a esperarlo, vamos a tenerle paciencia. No hay problema, posiblemente fue a buscar alguna información. Yo no tengo problema con que vaya a buscar alguna información.
Ok, bueno, aquí me está llamando. Sí, Mac. Ok, entonces le voy a dar, lo voy a quitar y para volverlo, para que se vuelva a poner. Bueno, dice que se desconectó. Vamos a darle oportunidad para que regrese. Ok, Max, ya te invité ya. Ya estás invitado. Qué calor hace aquí. Por ahí me disculpan la calidad del vídeo que no es buena. Ustedes saben que mi internet no es lo mejor. Ahora Oh, sí. ¿Me puede ya le, escuchar? sí, ya le está de regreso ya. Entonces vamos a darle los 5 minutos, un momento para abrir el cronómetro. Sí, no, solamente quiero decir que yo todos estos 2, 3 minutos, yo lo estaba escuchando a usted todo lo que decía, pero usted no me escuchaba a mí. Ok, Sí. no, no tenías cámara tampoco porque te pusimos aquí en la de eso y la cámara tuya estaba apagada. Algo pasó, pero no andaba buscando ninguna información, ¿no? Aquí No, he estado aquí frente. No se preocupe, no tengo que buscar ninguna información, toda la información la tengo acá. no hay problema con eso. Solamente que yo lo escuchaba a usted, sí lo podía escucharlo, pero usted no me escuchaba a mí. Y yo no Ok, podía verlo, pero sí podía escucharlo. Pero bueno, vamos entonces, déjeme quitar el audio mío. bueno, adelante, ¿me escucha? Sí, ok, está bien. En primer lugar, para empezar, haciendo un resumen, voy a poner mi cronómetro acá. Voy a poner el cronómetro. Ok, ya, empiezo. En primer lugar, di pruebas bíblicas sobre la existencia del purgatorio. Di muchas citas bíblicas, las expliqué. Este, Don Eduardo dice que ahí no habla del purgatorio ni directa ni indirectamente, porque Eduardo está interpretando esas citas bíblicas desde una perspectiva evangélica, no neutral. También quiero hablar sobre los padres de la iglesia. En primer lugar, los padres de la iglesia hablaron del purgatorio, y esto es un consenso general. El señor Eduardo dice que hubieron padres de la iglesia que hablaron en contra del purgatorio. Eso no es cierto, no es verdad. Él no puede dar ninguna prueba de padres de la iglesia que hayan hablado en contra del purgatorio. Si ellos hablaron de personas que morían y iban al cielo, se referían a personas, obviamente, que murieron sin deberle nada a Dios, sin tener que, cuando una persona muere, y la iglesia lo enseña esto en el catecismo, también lo que los evangélicos, cuando una persona muere sin pecados veniales, muere con una completa gracia de Dios, esa persona va al cielo. Por eso puse los ejemplos de San Pablo, puse el ejemplo de Elías, puse el ejemplo de Enoch, de la Virgen María, pero el pastor Eduardo Gutiérrez no me pudo contestar varios pasajes bíblicos donde Jesucristo dice que los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, porque esas personas, las cuales tienen asegurada la vida eterna, no se fueron para el cielo cuando murieron. ¿Por qué no se fueron para el cielo? Ellos están esperando la resurrección. Entonces, una persona solamente cuando muere en estado de gracia total y absoluta va al cielo directamente. Cuando una persona muere con faltas ligeras, como lo dice Tertuliano y Orígenes, esa persona va y se purifica. Hay más de 12 padres de la iglesia que hablan de una purificación, de un estado transitorio en que la persona que muere con faltas ligeras, con pecados leves, con pecados veniales, se debe de purificar porque nada manchado puede entrar al cielo. Hablando algunas cosas que dijo el pastor, este, para ver la intercesión de los santos. Ok,
las personas que tuvieron una visión del purgatorio, tuvieron una visión, pero ellos están dando una descripción humana del purgatorio. Les voy a poner un ejemplo rápido. Cuando Juan en el Apocalipsis fue a la isla de Patmos y tuvo una visión de Dios, dice que vio a Dios sentado en un trono, ¿verdad? Tenemos que interpretar desde el punto de vista teológico si realmente Juan vio a Dios en su esencia divina, porque en primer lugar, Dios Padre no tiene manos, no tiene cabeza, no tiene ojos, Dios es un espíritu, no tiene forma, es un espíritu. Entonces, Juan realmente vio una visión de Dios, no vio la esencia divina, porque el mismo Dios le dijo a Moisés, el hombre que me vea no vivirá. Entonces, San Juan vio una visión simbólica, no vio a Dios tal cual es. Entonces, esto para hablarles de lo que vieron varios santos del purgatorio, tuvieron una visión simbólica del purgatorio. Nosotros con los ojos de la carne no podemos ver el cielo tal cual es, no podemos ver a Dios tal cual es, no podemos ver el purgatorio tal cual es. Entonces digo esto respondiendo a lo que Eduardo dijo, que varios santos describen el purgatorio y por eso es un lugar, no es un estado. Lo que la iglesia le llama purgatorio es un estado, es una condición del alma en la que esta alma se purifica. Entonces, la Biblia nos habla del purgatorio de forma implícita. Y los padres de la iglesia nos hablan de forma explícita del purgatorio. Ahora bien, la costumbre de orar a los muertos, esta costumbre, esta tradición ha sido arraigada en el cristianismo desde el principio del cristianismo, inclusive desde antes. Por eso les puse ejemplo del libro de Macabeos. El libro de Macabeos, aunque ustedes los evangélicos no lo acepten como un libro inspirado por Dios, es un libro que tiene referencias históricas de que los judíos realmente creían en una purificación ultraterrena. Y aunque estos soldados habían muerto por su pecado, Eduardo Gutiérrez no me puede decir a mí si en el último minuto, cuando ellos estaban agonizando, le pidieron perdón a Dios. Entonces, nosotros no podemos negar que Dios puede tener misericordia de una persona. Una persona mata a otra y muere, ¿verdad? Nosotros podemos decir, esa persona se va para el infierno. Pero ustedes no saben si esa persona, en el momento que estaba agonizando, en su último suspiro, le pidió perdón a Dios y Dios la perdonó. Pero Dios la perdonó, va a ir al cielo. Sin embargo, esa persona tiene que pagar por ese pecado que hizo. Tiene que pagar, tiene que purificarse. Aunque Dios la haya perdonado, tiene que purificarse, porque nada manchado entra al cielo. Entonces, hay pruebas históricas de padres de la iglesia que nos hablan claramente del purgatorio, claramente. Y debemos de creer en el testimonio de esos padres de la iglesia, porque muchos de ellos, como yo les dije, son discípulos de los apóstoles, y ellos representan la doctrina y la fe de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, y de ellos obtenemos nosotros nuestra doctrina. Entonces tienen que creer ustedes, amigos que me están viendo, ¿a quién le van a creer ustedes? ¿A los padres de la iglesia que dicen que existe un estado transitorio de purificación, o le vamos a creer al pastor Eduardo Gutiérrez, que realmente no ha podido refutar la doctrina del purgatorio, no ha podido refutar? Porque al refutarla realmente está refutando las Sagradas Escrituras, porque di muchas pruebas bíblicas, las expliqué, y el pastor no me supo explicar dónde estaban esos muertos a los que Jesús les predicó. No, ¿dónde estaban? ¿Y por qué les predicó? Porque Cristo no le va a predicar algo a una persona que está en el cielo. Pasaste, Sí. Max, creo, no sé. Chequé el tiempo a ver cuánto te queda. Sí. Ya, prácticamente ya terminé. Adelante, okay. Eduardo. Sí, más bien me pasó un poquito. Adelante. A ver, si quieres terminar la idea, termina la idea. Sí. Bueno, para terminar, varios segundos. Unos segunditos, me quedan unos segundos. El epitafio de Aversio. Hay una inscripción funeraria del siglo II, año 167. Entre las inscripciones cristianas antiguas más conocidas está el epitafio de Aversio. En 1883, el arqueólogo Ramsay de la Universidad de Ámsterdam, en Escocia, descubrió cerca de Hierápolis 2 fragmentos de esta inscripción que ahora se encuentra en el Museo de Letrán. El gran acontecimiento de su vida fue un viaje a Roma que describe. Se logró demostrar con éxito que tanto el contenido como el estilo revelan indudablemente su origen cristiano traducido al español. Y con esto termino. Dice, el ciudadano de una prominente ciudad, la que erigí mientras vivía para que
pudiera tener un lugar de descanso para mi cuerpo. Avercio es mi nombre, un discípulo del pastor casto, que alimenta sus ovejas en las montañas y en los campos, cuyos grandes ojos los vigilan. Todo lo que me enseñó los fieles escritos de la vida. Estando listo, yo, Avercio, ordené que esto fuera escrito en mi 72º año, que cada uno que esté de acuerdo con esto y que entienda que ore por Avercio. O sea, Avercio mandó a pedir que en su tumba pusieran esta inscripción, que oraran por él. Estamos hablando de una inscripción que fue encontrada por los arqueólogos en 1800, aquí está, 1883, ajá, y es una inscripción del siglo II. Esta es una prueba arqueológica de que realmente los primeros cristianos creían en la oración por los muertos y por lo tanto en el purgatorio. También di pruebas históricas de documentos de los padres de la iglesia que hablan de la existencia del purgatorio. No lo leí todos porque son muchos padres de la iglesia, de ya algunos. Mencioné muchos nombres: Epifanio de Salamina, San Cirilo, San Basilio, San Agustín, Clemente de Alejandría, y también di pruebas bíblicas, pasajes, los cuales el señor Eduardo Gutiérrez ha rechazado. Pero rechazar esta evidencia es rechazar realmente la palabra de Dios, porque está rechazando una evidencia que es arqueológica, histórica, irrefutable y también bíblica. Entonces, con esto termino mis argumentos, Eduardo. Adelante. Ok, apaga entonces tú el audio. Bueno, vamos a poner mi tiempo. Bueno, primeramente dice más que él puso muchas citas bíblicas que yo no las pude refutar. Y da como ejemplo en Juan 5:29, la cual sí refuta, y todas las demás también, pero ahora lo voy a volver a hacer. Me ponerme en pantalla para que quede claro que yo las refuto, pero él dice que yo no las refuté, y ese es el problema. Vamos ahora a refutarlas. Bien. Bueno. Segundo, habló de los padres de la iglesia, que yo no expuse ningún padre de la iglesia. Claro que sí lo expuse, y lo expuse pues bien clarísimo. Aquí mismo dice San Cipriano: cuando se haya salido de aquí, no hay ya lugar para la penitencia. Y ahora él dice, bueno, está hablando de las gentes que no tenían a Cristo. No, las gentes que no tienen a Cristo no pueden hacer penitencia. Así que no se puede comparar esto con los no cristianos. No se habló de aceptar al Señor, sino hacer penitencia. Que la penitencia es un acto de purificación, de arrepentimiento. Ok. Ahora vamos a Juan 5:29. Yo le voy a probar de que sí lo he refutado todo, pero él dice que no. Y él dice Juan 5:29. Ok, vamos desde el 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro, no está hablando de un pedacito de gente que va al purgatorio porque tuvieron pecados veniales. Todos, escucha esto, Max, para que no después lo diga que no te refute. Todos los que están en el purgatorio, en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está hablando de todos los justos y de todos los injustos. Ahora, él dice, bendito sea el Señor, que yo lo refuté esto. Bueno, primera, ya lo refuté con la misma Biblia, pero segunda, lo voy a refutar con argumentos. Número uno, la pregunta que yo le he dado, que ya no va a poder responder, pero que la respondan los católicos: ¿se puede resucitar desde el purgatorio sin haber llegado al cielo? Los que están esperando resurrección son las personas que están en el purgatorio y no las que están en el cielo. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, el que está en el purgatorio primero supuestamente tendría que purificarse, porque si no puede, la Biblia dice que la muerte tiene que ser absorbida en victoria, y lo corrupto se vestirá de incorrupción. Así que si alguien no ha sido purificado y no puede entrar al cielo, ¿cómo va a poder resucitar? Entonces, esto es para que ustedes vean que cada pasaje sí fue refutado y fue refutado. Y esto es tan solo para un ejemplo.
Ahora él dice que los que tuvieron las supuestas revelaciones dentro del catolicismo, pues que vieron visiones simbólicas. Bien, entonces, ¿de dónde la Iglesia Católica saca toda su teología sobre el purgatorio si no es de estas visiones? Es decir, de la manera que se castigan, de que los muertos piden oración, todas estas cosas han salido de las visiones o de mismos escritos o de cosas que se han encontrado, ninguna de un testimonio divino ni de la palabra de Dios. Entonces, por un lado creen en las visiones y por el otro no, porque dice que son simbólicas. Entonces, el fuego simbólico, el sufrimiento simbólico, las oraciones que ellos piden son simbólicas. Ahora, él dice que los judíos creían en eso, en el purgatorio. Bueno, tan solo que le pregunte a un judío. El judío no cree ni siquiera que es pecador. ¿Por qué razón? Porque ellos pues entienden que tienen una promesa. Entonces, en la teología del judío no está la teología del cristiano que se siente pues menos que nadie, se siente un pecador y todas esas cosas. De manera especial, por eso los judíos no aceptaban el mensaje de Jesucristo. Es un desconocimiento del judaísmo decir que los judíos creen una purificación post-mortem. Ahora él dice, ¿a quién creerle? Bueno, sí expuse los padres de la iglesia, pero ya vemos que se contradicen. Bueno, ¿a quién le creemos? Los padres se contradicen. Los videntes hablan visiones solamente simbólicas. ¿A quién le creemos? A la escritura. Y la escritura no da ningún pasaje directo sobre el purgatorio. Así que si no se le puede creer a los videntes porque dan visiones simbólicas, si no se le puede creer, ¿cómo le creen a una inscripción de una tumba? Bendito sea el Señor. Las inscripciones cristianas antiguas, hay que entender que en las inscripciones antiguas en las tumbas habían también dioses paganos, inscripciones paganas, porque en la antigüedad los cementerios eran comunes. Si tú entras a una catacumba, vas a encontrar lo mismo, pues inscripciones cristianas, inscripciones paganas, personas medias cristianas, personas medias paganas, porque aún en el cristianismo actual, en el mismo catolicismo, hay tanta religiosidad popular, muchos católicos ni saben bien ni siquiera cuál es la doctrina del catolicismo. Así que como la iban a saber la gente del primer siglo que no tenían ni siquiera las bases que nosotros tenemos para estudiar. Así que esas inscripciones no dicen absolutamente nada. Por lo tanto, bendito sea el Señor. Yo creo que todo ha sido concluido. De manera especial es imposible comprobar el purgatorio, completamente imposible. Entonces, bueno, ya son 5:45, Max se pasó mucho más, pero no creo que sea necesario hacerlo. Creo que los dos hemos puesto los argumentos y entonces ahora vamos a pasar al minuto de despedida, que en este minuto no se puede hablar nada del debate. Ni siquiera ustedes sopesen las cosas porque miren bien, analicen, nada de psicologías ni nada. Es decir, yo me voy a despedir, él se va a despedir y cerramos el video. A los que están aquí, pues no se vayan porque siempre saben que después del debate, pues hago un video en vivo también para hablar con todos ustedes. Así que no se vayan. Ok, Max. Un momentico. O no haya habido problema con esto, Max. Espérate que voy a volverte a sacar para que entres. Yo no te escucho, no te escucho, no te escucho. Trata de apagar el micrófono y volverlo a abrir, a ver. A ver, no perdamos más tiempo. Yo te voy a sacar y te entras otra vez, no te preocupes. Bueno, aquí lo voy a invitar. Con el audio parece. Ok, ya estás. Bueno,
ya posteé la invitación ya, Max. ¿Me escucha ahora, Eduardo? ¿Me escucha? Ok, perfecto. Entonces, ten tu tiempo Ahora para... sí. Bueno, en primer lugar, gracias, queridos hermanos. Gracias por permitirnos entrar hasta las pantallas de sus hogares, hasta a través de sus hogares, a través de las pantallas de YouTube. Espero que este debate haya sido de gran utilidad, un debate muy intenso, muy interesante, y que cada uno saque sus conclusiones. Eh, y esto es lo que les puedo decir. Gracias, Eduardo, por darme la oportunidad de debatir con usted en su canal de YouTube. Que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María, Madre de Dios, los bendiga a todos, los cuiden y los proteja. Y hasta pronto. Ok, entonces voy a comenzar mi tiempo de 1 minuto para despedirme. Bueno, primeramente, gracias a Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, su amado Hijo, y al Espíritu Santo, porque nos ayudaron a ambos a exponer nuestros argumentos conforme a la voluntad de Dios. Le doy gracias a Dios porque el debate fue un debate completamente respetuoso, que es lo primordial. Y bueno, agradecimientos a Max Roper por haber participado. Y bueno, de esta manera, como debatió, pues con toda seguridad lo seguiremos haciendo. Hay muchísimos temas y a mí me gusta debatir siempre con personas pues que lo hagan con respeto y que también estén preparadas. Él tiene estudios, así que estos son los debates que a mí realmente me interesan porque son los debates que al fin y al cabo edifican y se conoce cada una de las partes realmente qué es lo que piensa la otra. Bueno, muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. Ahora no se vayan porque voy a abrir otro video aunque sea para saludarlos a ustedes. Bendiciones.